Francisco José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto saludarte, a tu equipo, a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Lloreda, es importante que sepamos lo siguiente. Hay una situación muy tensa alrededor de Ucrania y esa situación muy tensa se expresa en parte en la política petrolera, porque quien debe reaccionar en primer lugar en contra de esa invasión a Ucrania es Europa. Pero Europa depende del gas y del combustible que le envía la Unión Soviética. ¿Cuál es el grado de esa dependencia? ¿Puede sobrevivir Europa sin el petróleo y sin el gas de Rusia? La respuesta es no en este momento. Como lo estabas indicando, Fernando, Europa es altamente dependiente del petróleo, pero especialmente del gas de la Federación Rusa. Ese gas, por supuesto, ha encontrado una nueva competencia en el gas licuado que se exporta de los Estados Unidos, de Canadá, de otros países, y en el fondo entonces hay una gran disputa por el mercado europeo en materia energética, en materia de gas. Y respecto de Ucrania, como lo estaba señalando, pues lo cierto es que uno de los, por lo menos de los temas críticos fundamentales de la discusión que se está dando es porque la Federación Rusa pues no quiere que Ucrania haga parte de la OTAN, no quiere que Ucrania se alinee con Occidente, cuando una parte muy importante del gas de Rusia para llegar a Europa llega a través de Ucrania. Hasta hace unos años, esa dependencia, más o menos como el 80% del gas ruso pasaba por Ucrania, por gasoductos a través de este territorio. Hoy día es menor porque se han construido 3 gasoductos adicionales, uno pues por el Mar Báltico, otro que busca la Turquía, en fin, pero sigue siendo muy importante Ucrania para los intereses energéticos y estratégicos de Rusia. Esto no se ha mencionado suficientemente y es la dependencia de Europa del gas y del combustible en general que viene pasando por Ucrania. ¿Esa dependencia se ha subrayado lo suficiente? Le pregunto, yo creo que no. ¿Usted? Bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva no, y usted dijo algo muy importante al inicio, Fernando, y es que uno esperaría que quienes reaccionen de una manera más clara y vehemente en torno a la amenaza de invasión rusa en la frontera con Ucrania, pues deberían ser los países europeos, pero los países europeos terminan siendo timoratos, entre ellos incluso Alemania, aunque Alemania pues indicó que podría estar en riesgo el funcionamiento de un segundo tramo del oleoducto Nord Stream, que es por el mar Báltico, cuya construcción pues ha sido con inversión rusa, inversión alemana, para llevar mucho más gas a Alemania y a Europa por ese corredor. Gasoducto al que Estados Unidos se ha opuesto tajantemente, incluso con sanciones a los contratistas, y por eso esta segunda línea no ha podido entrar en operación. Y la razón por la cual Estados Unidos se ha puesto a que entre en funcionamiento esa segunda línea de ese gasoducto es que Estados Unidos considera que eso lo que haría es que acrecentaría la dependencia de Europa y de Alemania al gas ruso, y eso necesariamente estrecharía los lazos políticos de Alemania y algunos países europeos con Rusia, cuando pues Estados Unidos y otros países están buscando llevar gas de otras partes del mundo a Europa para que ese mercado no sea dominado únicamente por los rusos. ¿Y de dónde pretenden sacar ese gas que llegaría a Europa en sustitución del gas que viene por Ucrania? Ya está ocurriendo. Ese gas viene principalmente de Estados Unidos, de Canadá, y es el gas excedentario producto del fracking en estos países. Recordemos que Estados Unidos no solo pues pasó de una producción de alrededor de unos 5 millones de barriles diarios, alrededor de 12 millones de barriles diarios. En gas ocurrió algo similar. Estados Unidos sustituyó el grueso de
la generación eléctrica con carbón por gas de fracking. Entonces, ese gas lo que ocurre es que se licúa y al licuarse se comprime y se transporta. Entonces, ese gas hoy día está llegando de manera significativa a Europa, llegando también a algunos países asiáticos, a Japón. Entonces, le nació competencia al gas ruso. Entonces, en parte pues también hay ese forcejeo por el mercado de gas, entendiendo que el gas como el petróleo pues tienen muchísimas décadas por delante para continuar contribuyendo a que el mundo funcione y a que haya energía y a que pues los habitantes del planeta pues puedan desarrollar sus actividades. No deja de ser curioso. Ese gas proviene del fracking, que es lo que no dejan establecer en Colombia porque supuestamente es muy dañino. ¿No es así? ¿El equilibrio mundial depende de la explotación del fracking? En cuanto a gas, en este momento es muy importante la producción de gas de fracking, especialmente, repito, en los Estados Unidos, y hay unos excedentes que se terminan exportando. Y sí, es absurdo y es paradójico que el caso de un país como Colombia, cuando la información con la que contamos es que en el Valle Medio de Magdalena va a haber unas reservas de gas muy, muy importantes, además de un petróleo de muy buena calidad, pues que nosotros llevemos más de 10 años o 11 años discutiendo si desarrollamos esos recursos o no. Esperemos que ojalá estos proyectos pilotos salgan adelante para que nosotros no sigamos inmersos como en la patria boba, mientras el mundo tiene absolutamente claro que los procesos de diversificación energética toman tiempo y que la diversificación energética o transición energética no es posible sin los hidrocarburos. Un candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, está diciendo que él empezaría su mandato por prohibir la explotación y la exportación de gas y de gasolina colombiana o de combustibles colombianos, de petróleo colombiano al resto del mundo. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible, doctor Lloreda? Fernando, independiente de quién haya puesto o de manera recurrente ponga este tema sobre la mesa, me parece muy importante compartir información de carácter técnica con los oyentes. Y es, Colombia hoy día produce alrededor de 745.000 barriles de petróleo. De esos, la mitad se exportan, es decir, 370.000 barriles aproximadamente se exportan. Eso hoy día le genera al país en divisas, alrededor del año pasado fueron como 12.000 o 13.000 millones de dólares, que es como el 35% de nuestras exportaciones. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar, bueno, si Colombia deja de exportar, que es una de las propuestas que está sobre la mesa, para que las reservas duren más tiempo, la primera pregunta es, ¿con qué vamos a sustituir esos 12.000 o 13.000 billones de dólares que le ingresan al país? Es la primera pregunta. Y si eso es viable, si eso no es viable, o si es simplemente una propuesta demagógica. Lo primero. Lo segundo, cuando se plantea que las reservas de Colombia podrían extenderse de 6 a 12 años, haciendo esta maniobra que le estoy indicando, y es dejando de exportar, es decir, de producir la mitad, se parte de una gran mentira. Y es que el petróleo, como el gas, una vez uno lo encuentra, una vez uno empieza a desarrollarlo, debe continuarlo desarrollando. Eso no es como un grifo que se abre y se cierra cuando uno quiera. No, a veces si uno cierra un campo, si uno cierra los pozos de un campo, no necesariamente ese pozo vuelve a funcionar, o por lo menos no con la misma eficiencia. Entonces, no es cierto que si yo dejo de producir la mitad de lo que estoy produciendo para guardar reservas, que necesariamente esas reservas las voy a tener a la vuelta de unos años. No, podríamos en ese caso incluso perder esas reservas, porque técnicamente cuando se cierra un pozo no necesariamente es fácil volver a reactivarlo. Fíjese una cosa, Fernando, y es, durante el mal llamado paro nacional, cierto, que se bloqueó al país, la industria
dejó de producir por cuenta de los bloqueos, por cuenta de los sabotajes, alrededor de 53.000 barriles diarios. Es el momento en que apenas lo estamos recuperando y con otros pozos. ¿Por qué? Porque nos tocó cerrar pozos de producción. Entonces, eso no es como que abro y cierro el grifo, no. Tercer tema que es muy importante, se está planteando que deben entonces extenderse las reservas probadas de Colombia a 12 años, repito, dejando de exportar, lo cual es absurdo, porque la transición energética se haría en ese tiempo. Eso es falso, eso no es cierto. A nivel global, el proceso de transición energética se presenta de manera totalmente heterogénea. Una cosa son los países europeos, que dependen, sí, del gas ruso, de energía nuclear, algunos países de hidro, y tienen una capacidad adquisitiva, un ingreso per cápita pues, de alrededor de entre 30 a 50 mil dólares, que les permite comprar cualquier energía a cualquier precio. Pero otro es el de países que tienen un gran problema de pobreza energética y que no tienen cómo acceder a recursos energéticos costosos. Le doy el ejemplo de la India, y esto lo dijo el último ministro de Petróleo de la India, dijo, no me pidan a mí que dé un salto al vacío cuando tengo 200 millones de personas que no tienen energía en la India y yo necesito entonces llevarles gas. No me pidan entonces que les lleve energía solar o eólica, no tienen cómo pagarla, ni tampoco les está cómo pagarlo. Entonces, el proceso de transición se va de manera distinta en cada país, y en el caso de Colombia, y tome nota, si quiere Fernando, yo le aseguro que en 12 años Colombia no habrá adelantado una transición energética. ¿Por qué? Lo primero, porque nosotros ya contamos con una matriz eléctrica que es altamente ecológica. El grueso de la electricidad en Colombia se produce con hidros. Hay un incremento en materia de eólica, en solar, extraordinario, pero todo el respaldo eléctrico se lo da el gas. El 25% de electricidad del país se produce con gas, periodos en que es mayor, periodos en que es menos, pero si uno prohíbe el gas, pues simplemente pues nos quedamos sin electricidad en las mañanas, en las horas pico. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque es el respaldo eléctrico que tiene el país. Entonces, uno creer que en 12 años vamos a haber prescindido del gas, vamos a haber prescindido del petróleo, eso no es cierto, eso no es cierto. Es más, en el caso de Colombia, esa transición, la diversificación va a tomar mucho más tiempo, y no por falta de voluntad de los gobiernos, sino por la realidad. ¿Cuántos años llevamos tratando de chatarrizar algunos buses y algunos camiones viejos en Colombia y no lo hemos logrado? ¿20, 30 años? Entonces tenemos que entender que cuando tenemos además un parque automotor de 15 millones de vehículos, donde tenemos cada día más motos que son con gasolina, pues no pretender que la masa de los colombianos, vea, ustedes de aquí a 10 años, usted tiene que olvidarse de su vehículo de combustión y todos a vehículos eléctricos. La gente va a decir con toda razón, bueno, páguemelo gobierno, ¿y dónde está la plata? Entonces hay mucha demagogia, hay mucha información, planteamientos sin ningún sustento técnico, pero muchos colombianos se la creen. Entonces, pues ojalá y con programas como el tuyo, Fernando, logremos a que entendamos que eso no es como soplar e inflar botellas, y que tenemos que ser bastante más responsables con Colombia. La responsabilidad con Colombia. Y el valor de las exportaciones. Es que es una cifra pasmosa la que proviene del petróleo y de sus derivados en las exportaciones totales de Colombia. Y sin esas exportaciones, ¿con qué comemos? ¿Con qué sobrevive la nación? Pero Fernando, fíjese un tema adicional, y ahí estamos hablando de lo que debería el país de recibir de las exportaciones. Si lo miramos desde el punto de vista fiscal, todo el sector, cuando digo todo el sector es producción, también toda la cadena, el año pasado le aportó al país en rentas 25 billones de pesos, y solo petróleo más o menos 20 billones de pesos. Listo, ¿con qué los vamos a reemplazar en un corto o mediano plazo? Entonces tenemos que ser pues muy serios en eso. Esto no para decir que Colombia no debe hacer lo que le corresponde para para contribuir a que no haya un mayor incremento de la temperatura del planeta. De acuerdo, pero es que los aportes de Colombia en gases de efecto invernadero a nivel mundial son del 0.04%. Entonces, ¿cuál es la pela que nos vamos a dar nosotros cuando los aportes en gases de efecto invernadero de Colombia pues son realmente un porcentaje pequeñito?
Y cuando analizamos ese porcentaje pequeñito, pues resulta que más o menos alrededor de un 30% tiene que ver con el sector energético únicamente, ¿no? Y más del 55% tiene que ver con gases de efecto invernadero que se generan en el marco de la agricultura, la ganadería, usos de suelos, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces también a hacer un paquicidio en Colombia y acabar con todo por un 0.04%. Entonces, pues a veces como que creemos que somos el ombligo del mundo y no somos el ombligo del mundo, y no lo somos no solo desde el punto de vista de la contribución a los desafíos del cambio climático, pero sí tenemos que ser bastante más inteligentes y entender que Colombia necesita una transición inteligente. Una transición inteligente es, ante todo, pensar en la autosuficiencia energética, pensar en el bolsillo de los colombianos, porque finalmente los colombianos y el bolsillo termina pagando esas irresponsabilidades, y también pues entender que somos un país que sí, por lo pronto durante varias décadas va a seguir dependiendo en gran medida de las rentas, en parte de las rentas que genera esta industria. ¿Qué le contesta Gustavo Petro a estas observaciones que usted hace, doctor Lloreda? No tengo conocimiento de respuestas de lo que sí he visto, Fernando, es a no solo a candidatos al Congreso, he visto a candidatos y precandidatos a la presidencia bastante conscientes de la importancia de la industria, incluso algunos hablando de una manera clara y contundente en favor del fracking, y indicando que debemos realizar estos proyectos piloto. En el actual gobierno lo que se espera es que terminen aprobadas las licencias ambientales y empezar obras civiles, pero por supuesto que necesitamos que el próximo gobierno adelante los pilotos, y que si los pilotos nos indican que debemos y que podemos continuar y desarrollar esta técnica de manera responsable, hacerlo, que es lo que yo confío por los campos y las de fracking que he visto en distintos países. Esto se puede hacer y puede hacer bien. Como la industria a través de más de 100 años, pues sin ser infalible, y a veces hay accidentes y errores, pero es una industria que busca seguir altos estándares. Entonces a mí me parece muy importante que cada día, tanto en el escenario político, pero también a nivel ciudadano, hay una mayor conciencia sobre la importancia de la industria, incluso para apalancar la transición energética. Es que sin esta industria no hay transición energética, entendamos eso. Y lo tercero, también un mayor nivel de conocimiento sobre la técnica del fracking, que hace unos años pues estaba totalmente satanizada. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por decir estas verdades sobre las que hay que meditar muy cuidadosamente antes de tomar decisiones precipitadas e irreversibles en sus efectos. Muchísimas gracias. Fernando, a ti un abrazo, un saludo a todo tu equipo y a los oyentes. Francisco José Lloreda, presidente